Que- Eso, Gracias. para que no se Que, pierda para Flor también. que como esto, digamos que intenté hacer de vuelta lo que había hecho con el cuarteto de cuerdas, digamos, de en vez de exportar un MP3 del programa, que si no resulta, lo voy a terminar haciendo eso, pero bueno. A ver, Eh, vos lo pasabas, hacías Musescore, Reaper, Eso, algo así. tipo tengo abierto tanto el editor como el Reaper, configuro ASIO, pongo ASIO en Reaper, pongo ASIO en Multiscore, pongo como decía, digamos, el instructivo en inglés que nos pasaste hace tiempo. Sí, sí. Y varias veces funcionó porque nada, hice el paso a paso, pero estos días estuve probando y no sé por qué no funcionaba. Si quieren, les muestro, pero el tema es que creo que se van a mutear porque el ácido medio que mutea todo. Sí, Ese es el yo tema. estoy trabajando con BCT, pero a partir de Sibelius y con Contact. O Ok, sea, eh, ese sería como mi plan B, ok, que si querés yo lo paso a través de, em, hago un MIDI que vaya para Sibelius y de Sibelius lo levanto con Contact. Pero probemos a ver qué pasa. Si deja de andar la videollamada, nos escribís por el chat y si la cosa se pone muy brava, ok, salís y entras, que ya sabes que dale. sí. A ver, Cherry, estoy, estaba Está. viéndolos, porque no estaba preparado. Eh, ok. Y a ver, no sé, ¿comparto pantalla? Hola, 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 hola. Va bien, ¿eh? ¿Va bien? Ah, no, porque decíamos que había problemas de audio. Tengo. Ok. Está tardando el Reaper. Eh, Tu Perdón. compu se banca todo eso. Qué bárbaro. Bien, buenísimo. Sí, sí, por suerte. Bueno, acá tengo la partitura ya hecha. Editar preferencias. A ver, tuki tuki. Ok, ese. Y acá tengo ASIO y ASIO All, ¿no? Aplicar, ¿no? Sí, Upa. aplicar. ¿Se Y escucha? tengo. ¿Se escucha? Sí. Eh, em, y acá abro Reaper. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo de la Musescore. partitura? Sí. NASA, antes de que ¿por qué no pones un metrónomo para saber que no se te haya cortado el audio? Porque puede, Ok, perdón. te muestra A algún ver. metrónomo. Por ahí puede funcionar porque por ahí en un Sí, momento te pones igualmente el no play y sé no si no suena. le va a hacer más despelote tener en Puede, play puede- el. puede ser que me. A ver, dejo de compartir y comparto Reaper. A ver. Nueva competición. A ver. No. Ahí va. Y tengo, bueno, tengo todo dispuesto. Acá, información. Hola, hola. Ahí va, ¿no? Sí. Sí, Porque perfecto. también, listo, listo. Ah, yo creo que no les escucho a ustedes. Ok. MIDI devices lo tengo al loop MIDI. Bueno, acá aparece como que me salta lo de mi placa de audio. No, no creo que eso sea un problema, ¿o sí? No, no. A ver. Y bueno, esto lo pongo para grabar. Pongo play. Y a ver, ahora sí me escuchan.
Bueno, y cuando pongo play en el programa, en MusiScore, no me deja, digamos, reproducir la partitura. El tema es si le está llegando la No te data. escucho, Marce, que creo que es por enlace. Ah, ok. A ver, ahora. A ver. No, tampoco. Qué raro. El tema es si le está llegando la info. Claro, ¿cómo saberlo? A Reaper desde Minus. Ok. Está. Editar, preferencias, loop MIDI. Claro, puede ser eso, ¿no? Acá digo, la configuración del editor está bien. Ok. ¿Y qué tendría que hacer? Pongo Lazio, ok. Acá me parece, digo, ¿me parece como salida? Sí, aparece como entrada y como salida. No sé si era solo como salida o también como entrada, pero como salida aparece. Y obviamente, digamos, todos estos canales están conectados con... Ah, ok, como entrada es otra cosa, porque, a ver, perdón, comparto la pantalla de vuelta. Acá, cuando voy a preferencias, la entrada MIDI también como que me aparece por defecto en loop MIDI. Leo el mensaje. Que decía solo salida. Ok, bueno. Ok. Veo qué onda es entonces. Hacia hoy no me aparece ninguna opción más, solo en ACID, en el API ACID. Ok, bueno, quizás es eso, quizás claro. Estoy pensando, ¿puedo conectar mi placa de audio y que la entrada MIDI sea la placa de audio? Ok. Si no, lo intento otro día para no quitarte, más tarde para no quitar tiempo a la clase. A ver. Intento. Sí. De compartir, ¿no? Sí. ¿Estás escribiendo algo, Marcelo? No sé si me escuchaste. ¿Ahora volviste a escuchar? ¿O no? No escucha, Marcelo. ¿No se escucha? No, soy yo. Esto es... Hola, ahí va, sí. A ver, ahora. Ahora sí. Supongo que ahora sí me escuchás. Sí, la de 24 de octubre. Es una que está con el regulador. Sí. Si está con el regulador, es esa. Ok. Así que me parece que está. ¿Me escuchás? No, no te escucho. Vas a tener que salir y entrar. Comprobar el dispositivo de audio. El micrófono anda, pero creo que tengo que desactivar el ASIO, ¿no? Que fue eso. A ver ahí. A ver, ahora sí escuchás. Ahí tampoco. ¿Tampoco? Ok, bueno, eso. Ok, pues es un tema. Ok. Salgo y entro. Sí. Y estoy viendo, ¿no? Lo que te mandé es
Bueno, si no, ahora entro, perdón. Sí. Evidentemente no está hecho Zoom para personas que trabajan con audio así, o por lo menos no directamente, ¿no? Como que hay que tener una consola virtual para evitar este tipo de conflictos. Claro. ¿No? Porque, digo, estoy pensando en la cantidad de personas que trabajan, por ejemplo, dando cursos de edición de audio o de video online, digo, se volverían locos o locas todo el tiempo. Bueno, no, ahí evidentemente al usar una consola virtual, todo este tipo de... Ahora sí, Sí, Marcel, sí, perfecto. claro. Decíamos que el problema acá es Zoom. Claro, Pagó, ¿no? Que no le gusta que le cambies el driver en la mitad de la videollamada, como que está tendríamos bien. que estar entrando y saliendo siempre de una consola virtual, Ok, mediando para que si hay algún cambio de configuración, el programa no la sienta, siempre no, claro. esté a través de, no sé, el OBS o alguno de las consolas virtuales. La semana pasada arrancamos con trompeta. Le pregunto a Lucas si tuvo tiempo de verla, la clase o los materiales. Un poquito. Un ¿Cómo? poquito antes de entrar ahora. Un poquito antes de entrar ahora. El tema de cómo es el funcionamiento básico de los pistones y el sistema de afinación, todo eso. ¿Se No entiende? llega a ¿Querés que... eso, pero puedo compensar rápidamente. Bueno, igualmente hay cosas que son sencillas desde el punto de vista de que, como lo habíamos visto con el corno doble, con el corno moderno, es un sistema, digamos, universal a propósito en ese sentido, ¿no? Lo de un tono, medio tono, un tono y medio. Lo que quizá por ahí hay que tener en cuenta son algunas particularidades de lo que serían las trompetas antiguas y la trompeta moderna, ¿no? La más usada actualmente, ¿no? Familia grande la de las trompetas, pero las que más vamos a usar, más allá de que está bueno saber que existen diferentes afinaciones para los instrumentos antiguos y lo vamos a usar mucho en instrumentación 2 cuando veamos cosas, obras barrocas y clásicas, nos vamos a concentrar más en la trompeta de válvulas, la trompeta moderna en realidad. Y teniendo en cuenta que también hay muchos y muchas que tienen una posibilidad de acortarla, de cambiar el tubo y que se convierta en una trompeta en do, pero no se suele usar mucho. En general lo que tenemos como estándar en la orquesta sinfónica y en los grupos de metales también es la trompeta en si bemol. Es un si bemol que entonces estamos considerando a partir del do central, una octava abajo, pero esa fundamental o primer armónico no suena, suena a partir de su segundo armónico, o sea, el si bemol de la primera línea adicional de la clave de sol. Siempre escribimos en clave de sol y se transporta, o sea que si escribimos do suena si bemol, si escribimos si bemol suena la bemol, etc. Ahora bien, ese entonces es el segundo armónico, que es el primer sonido que sale de esa serie armónica, y a partir de ahí podemos presionar la válvula 2, la válvula 1, la válvula 1 y 2, y descender y tener, aparte de la serie armónica de do mayor, escritura si bemol de efecto, podemos llegar a tener de a medio tono, bajando, 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 hasta tener las tres válvulas presionadas, que podemos descender hasta un tritono. De ahí es que viene que la nota más grave es un fa sostenido de escritura o un mi, unas cuantas líneas adicionales, una sexta abajo del do central, ¿sí? Es bastante grave, es una nota posible, aunque no suele ser tan común escribirle en ese rango. Por ejemplo, acá, don Samuel, que siempre le gusta adjetivar los timbres de los instrumentos según el registro, dice más bien como confuso, ¿no? Medio confuso. Después más claro, brillante y más articulado, y después brillante pero estridente. Claro, a medida que nos vamos al registro agudo y extremo agudo, es posible sonar, pero no es posible hacer un piano con facilidad. Entonces,
vamos a tener que tener en cuenta esto. Es como gran parte de la gracia de las personas que tocan instrumento de metal, ¿no? Así como la gracia de la gente que toca instrumento de cuerda es también manejar el arco y manejar diferentes tipos de afinación, ¿no? Porque son instrumentos que no están temperados, bueno, o que se adaptan al temperamento según las diferentes necesidades y obras. En este caso, bueno, el tema es, son instrumentos que tienen un timbre más homogéneo comparado a las maderas, ¿no? Pero a medida que nos vamos al agudo, lo que se hace un poco un desafío de controlar es el piano, que tiende a salir fuerte y fortísimo. Entonces, vamos a obviamente tener en cuenta eso a la hora de escribir. Entonces acá tenemos qué pasa si tenemos todo abierto, o sea, ningún pistón bajado. Tenemos la serie armónica de si bemol, que está escrita como do, ¿sí? Y vemos que está dos, vamos a ver si le puedo dar un poquito más de, ahora sí, para las personas chicatas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un armónico 10 como una especie de sugerencia de criterio para el límite agudo. Claro, cuando después vemos algunos instrumentistas que tocan jazz o salsa, decimos, pero no era que no podía llegar más allá de tal armónico. Bueno, lo que pasa que también, como ocurre en el canto, como ocurre en algunos instrumentos de viento madera, la técnica para tocar con un sonido clásico e integrar una fila en una orquesta tiende a tener determinadas cualidades o buscar determinado sonido, ¿no? Y cuando nos vamos a otro tipo de música, hay otras maneras por ahí de sacar el sonido, se privilegian otros timbres y puede ser que se llegue con más facilidad a armónicos más lejanos. Por supuesto que igual siempre el tema del registro y el registro extremo agudo es algo considerado virtuoso dentro de los instrumentos de metal, ¿no? Si ustedes se fijan en grupos de jazz o grupos de latín o de salsa, en general la trompeta más aguda es una trompeta virtuosa y además un puesto difícil de ocupar. No, ni siquiera tienen el mismo cachet, así se los digo, porque tocar de primera trompeta y tocar todo el tiempo en el extremo agudo es extremadamente cansador para la musculatura del facial, para los labios. En algunos casos puede ser tan exigente y tan desafiante que puede haber desgarros musculares, así como los futbolistas u otros deportistas se lesionan. Bueno, es difícil tener una exigencia fuerte mucho tiempo, ¿sí? Por eso Marcela, sí, dime, Lucas. tengo una pregunta. El armónico 7 no lo incluyeron, ¿no? No, y en general, si se puede evitar, se evita, ¿viste? Porque la Por afinación. desafinación es bastante problemática. Mm, sí, tal cual. Bueno, acá algunas Es cosas. extrema afinación. Sí, cosas que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir. Hay una sección importante en el Adler y yo creo que podría ser todavía más exhaustiva para la parte de lo que son las sordinas, porque de los metales siempre se usa, ¿no? Las sordinas, pero además la trompeta tiene diferentes tipos de sordina, lo que la hacen bastante particular. Muchas veces en música de concierto vemos que dice sordina y no especifica cuál y se da por sentado que es la Hammond, ¿no? Un tipo de sordina que se llama así, a ver si lo puedo escribir. Pero hay otros tipos de sordina, por ejemplo, la guagua, la planger, la cap, ¿sí? Y entonces suena un poco diferente, está bueno escucharlo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de Gershwin, Rhapsody in Blue, que va a ser, creo, no, me estaba confundiendo. Hay una obra programada de Gershwin en el concierto del domingo para piano. Entonces dice, bueno, trompeta en si bemol con sordina guagua. Y claro, obviamente suena muy a jazz, ¿no? Jazzeado, pero es también un poco porque la búsqueda de este compositor transita las músicas populares, el jazz, etc. Hay otros ejemplos de Bartók, de Stravinsky, también muy interesantes.
el tema del fraseo, la trompeta puede llegar a ser un instrumento muy ágil en cuanto al staccato, doble, triple, ¿sí? Y hay acá algunos ejemplos de óperas de Rossini, de Puccini, Capricho Español de Rimsky-Korsakov, que lo vemos siempre en Instrumentación 3, algunas obras de los románticos y postrománticos como Richard Strauss y Wagner, Tannhäuser, claro, muchísimo desarrollo de lo que es los metales. Los trinos, bueno, acá ustedes ven, ¿no? Que muchas veces tenemos que tener cuidado en qué lugar del registro lo hacemos. Cuando implican un pistón, en general se puede hacer, pero cuando implican, por ejemplo, de ningún pistón a bajar los tres, esto es algo que no debería de emplearse, deben ser evitados, porque obviamente bajar y subir coordinadamente esos tres dedos no es algo que tenga un buen efecto como trino, sino más bien ¿no? O dejar un dedo fijo y mover los otros, ¿no? El de acá. No es una muy buena opción, preferible o hacerlo en otra octava o hacerlo involucrando otros sonidos. Los glissando, pequeños glissando se pueden hacer, es una combinación que las instrumentistas hacen combinando posiciones del labio con deslizamiento de los pistones, pero obviamente involucrando rangos interválicos bastante acotados, digamos, no es un trombón. Para eso vamos a ver hoy el trombón, ¿no? Para justamente intervalos más grandes de glissando. Bueno, y después tenemos otras trompetas que muchas veces las encontramos en las bandas de Yo me vientos. pregunto de los trinos. ¿Cómo? Eso me gustaría verlo un poquito más en detalle porque para saberlo. Es como algo bastante básico que de hecho con las maderas también te puede pasar. Si vos, por ejemplo, no sé, tenés el do central, ¿no? Escritura suena si bemol, que lo obtenés como segundo armónico, no estás bajando ningún pistón. Voy a darle un poquito de zoom, ¿no? Si vos querés hacer un trino con el re bemol, que te implica bajar los tres, no es algo que vaya a salir como de manera muy feliz, ¿sí? Subir y bajar un dedo es una cosa y subir y bajar tres dedos es otra. Es complicado eso, para que Claro. se logre el efecto trino, digamos, ¿sí? Lo mismo el sí y el do sostenido, ¿no? Si el sí, escritura, ¿no? Suena la. Lo estoy obteniendo con 0, 2, 0, el dedo medio bajando el pistón 2, y si yo le estoy pidiendo a la persona que suba y baje el dedo 1 y 3 a la vez, eso no va a tener un buen efecto como trino. Va a suceder algo, ¿no? Pero no, probablemente no lo puedo pensar como si fuera un piano, porque eso no va a suceder. No sé si se entiende, Lucas. Sí, En general esas cosas suelen suceder ese tipo de problemáticas en los extremos, o grave o agudo, en este caso es en el grave, ¿no? Involucrando el segundo armónico. El resto del rango de registro no tiene problemas. Hay acá algunos ejemplos de otras trompetas. Y por ahí la sugerencia era también verla en contexto y por eso les dejé una obra donde había trompeta, el homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas. Y estuvimos escuchando más que nada el movimiento 1, que de hecho por ahí estaría bueno que volviéramos un poco a esa obra para ver qué pasa en el segundo movimiento. No sé vos, Lucas, si lo llegaste a ver a esa obra. eso último que pasaron, La obra para em, que tiene trompeta, clarinetes, tuba, flauta, flautín, piano, percusión. sí, pero no lo pude escuchar en detalle porque estaba sin auris. Ok, vamos a hacer una cosa, voy a compartir desde lo que sí no está muy accesible la partitura a ello de una manera informal. Se las dejé en el Classroom. Qué lindo que son los avisos de YouTube. Bueno, por ahí está bueno que primero veamos y después
hagamos una audición siguiendo la partitura, pero como esto es una ejecución bastante interesante, digamos, la filmación logra captar bastante la interpretación, hay veces que no, ¿no? Me parece que estaba bueno eso. Este es el primer movimiento. Bueno, acá podemos ver que tenemos tuba, trombón, contrabajo. Ahora cuando se dé vuelta. Vemos que tiene una sordina, ¿sí? Una sordina Hammond. No me cambio. Ahí vemos de todo, tenemos violines, pero haciendo realmente algo muy percusivo, como el bajo, como el piano. Y también Perdón, eso te iba a preguntar. ¿Cuál era el golpe que le está dando con trabajo? ¿querés que ¿Qué lo hace? veamos en la partitura? No, va, digamos, así, digamos, viéndolo, porque vi que ese golpe que vimos, un golpe de arco que vimos, que no me acuerdo el nombre. Que está Al bastante como- principio está indicado como pizzicato, ok. pero evidentemente en algún momento pasa arco y no estoy viendo dónde pasa arco. Es todo un estacatísimo, por Ok, lo que estoy viendo. porque lo No, golpea no como tiene con la una parte palabra. Sí, y hace como esta, ¿no? hace como que Hace como este movimiento en las cuerdas. rebotando, Sí. saltelato, Ok, ok. saltando. Claro, si nos fijamos cómo está escrito, ves que acá dice sul ponticello, o sea, justamente está sonando con Mm, mucho brillo, pero además está pizzicato, sí, no sé en qué momento está el arco. No logro ubicarlo en la partitura, obviamente, de que se pasa al arco. Pero no, claro. Claro. sí, capaz que hay algunas cuestiones en la partitura que no están. Arco, ¿qué será? ¿El Sí, momento? Sí, 21, sí. sí, porque sí en Bien. estacato. ¿Sabes por qué no lo encuentro? Porque en esta edición pizzicato y arco los ponen abajo. Mm, Tradicionalmente se supone arriba, pero por una cuestión de ok, que de poco espacio en la partitura, como están los violines que están aparte haciendo cosas bastante polifónicas, entonces, claro, no lo vi porque está abajo, pero está. Está todo muy estacato, de hecho, claro. muy estacato, sí. Este, y el segundo movimiento, que creo que no está traqueado, lo vamos a tener que buscar. Hay varias cosas. Yo, digamos, esta obra, primero la quería traer porque creo que no se ven muchas cosas de este compositor en nuestro conservatorio. Me parece que no se ven nada. Después tiene un trabajo con los instrumentos de metal muy interesante, con los vientos en general, y con el tema de
las músicas populares, ¿no? Que de hecho los títulos de los movimientos dan como una sugerencia de que están aludiendo al son jarocho, a algunas músicas populares de México. Y ahora entonces vamos a escuchar, ya que la vez pasada escuchamos el primero, vamos al segundo. A ver. Este es el final del primero, que termina igual que como comenzó. Saca la sordina, vamos a escuchar cómo suena con sin sordina. Duelo se llama el segundo movimiento. Perdón, tiene otra sordina. Claro, eso, tío. ¿Cómo se unió el clarinete requinto? Muy interesante. Ahora sí, sin sordina y campana arriba, ¿no? Bueno, ¿qué tool? ¿Qué me pueden decir de lo que se vio y escuchó? Muchas, no sé, las combinaciones de instrumentos eran bastante interesantes. Al Ujú. final fue divertida la combinación entre el gong y la tuba. Esa también fue.
Claro, claro, tremendo, ¿no? Sí. Lo curioso es, yo siento que, por ejemplo, el pico lo hace es como muy de hacer añadidos a nivel tímbrico también. Sí, en algunos lugares sí, sin duda está funcionando Porque de esa como manera, sí. entonces En como el otros pico lugares está por más ahí canta más. en el registro de los armónicos, entonces es como si fuera como que retoca por ahí. En este número sí, por ahí en el primero y en el tercero tiene otro papel, pero sí. Claro, Este, a veces es más percusivo, no sé. sí, lo que vos comentabas seguramente tiene que ver cuando está asociado a momentos de unísono con otras maderas, ¿no? O sea, concretamente, Claro, claro, si, claro. si lo vemos que están cantando, ¿no? Clarinete, trompetas y pícolo. Bueno, obviamente el pícolo está reforzando, ¿no? En este caso, por ejemplo, trompeta uno. Y en muchos otros lugares también lo encontramos con esa función. Otras veces están claramente las trompetas en su papel, pero cuando funciona el grupo de los instrumentos de viento cohesionado, bueno, sí, tiende a pasar eso. Quizá es interesante el cambio de timbre, ¿no? De las trompetas, de ese primer momento al segundo momento. Sí, 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 sí. Es como que, va, digamos, eso, digamos, según lo que quiere decir, va cambiando la sordina o no. Es decir, si tiene claro cómo suena el instrumento. Me parece. Sí. Por otro lado, no me acuerdo si en el primer movimiento estaba el xilofón, creo que no. No, no, Y no, le en da el como un primero no. toque, y Estaba el hay piano. como algo que se tiene muy claro como, es decir, digamos, está como musicalizando, comillas, comillas, un duelo. Mm, Entonces, todo el tiempo hay un ambiente de tensión, con lo que hace el piano, con lo que hace el xilofón. Es decir, él podría haber hecho un montón de notas en el xilofón si quería, pero dejó sí. las pocas que quiso tocar todo el tiempo y da una idea de eso, como de estatismo, pero de tensión a la vez. ¿Sí? Parece una buena Bueno, idea. tengamos en cuenta que la persona que está tocando xilofón también está tocando el tam-tam, digamos, los platos, ¿no? Ah, Que claro, entonces tiene dos manos. Es un claro, solo claro, percusionista y tiene que de alguna manera poder hacerlo, y es a partir de ese ostinato que arma con el xilofón que está muy cohesionado, ¿no? Con el piano, total. funcionan de una manera increíble, y también con las cuerdas agudas con sordina que suenan realmente casi xilofones, ¿no? En cuanto a la intención. Y bueno, y en ese friso que manda, ¿no? Como todo, como ese continuo, aparece el canto y esa cosa del duelo que marcabas vos recién. Por ahí también es muy contrastante con lo que va a ser el próximo movimiento, que se llama Son, justamente. A ver si lo Pero, tengo acá, lo tengo. Sí. Eh, está ustedes tienen igual el PDF en el Classroom, ¿eh? El último movimiento voy a compartir así como para que tengamos una primera semblanza. Es más festivo, mucho más rápido. Está el pícolo, el clarinete requinto, las dos trompetas en do, el trombón, que también vamos a ver qué papel toma, y la tuba. O sea que tenemos un grupo nutrido de metales, el piano y cuerdas agudas y graves, ¿no? Realmente es muy interesante, pero por ahí estaría bueno que directamente lo veamos. ¿Dónde estás? Estás en YouTube.
Bueno, ¿y aquí? Bueno, ahí escucho los cambios de timbre entre las trompetas. Sí, se puede apreciar bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que los instrumentos muchas veces iban en movimiento paralelo como para hacer como una mezcla. Como para hacer qué. Como para hacer como una especie de órgano orquestal. Sí, hay como una especie de guiño de lo que serían ciertas bandas de pueblo donde a veces los ataques están no sincrónicos a propósito, no como a veces sucede que tienen que sonar juntos, pero acá cuando vemos la partitura decimos, esto es un chiste muy, muy fino, evidentemente, ¿no? En algunos casos están cayendo juntos y en otros casos aparecen levemente desfasados, con los cuales decimos, o no sé, alguien que está cantando en segundas paralelas, decimos, esto está queriendo colorear una situación de borde con la afinación temperada en determinadas ocasiones, ¿no? Estoy viendo dónde ocurre eso. Bueno, hay un montón de lugares, más hacia el final también es terrible. Clarinete. Sí. Y asociaciones también, de vuelta, ¿no? Momentos de. No como en el primer movimiento, en donde el dúo pícolo y tuba era bastante extremo, ¿no? Pero en este caso también se dan asociaciones. El clarinete con pícolo, las dos trompetas, una trompeta con sordina que se despega de la otra que está sin sordina. Muchas veces el pícolo y el clarinete están jugando con las cuerdas, así como una especie de colchón agudo, ¿no? De nota larga, y entonces en el medio pasan otras cosas. Bueno, está bueno si tienen tiempo que lo vean
hagan una especie de escucha con la partitura. A medida que pasa, se va como enturbiando más, digamos, ¿no? La textura. Claro, este tipo de cosas, ¿no? Que aparece un ataque, ¿no? Que uno lo ve y dice, bueno, y caen por un lado Piccolo con las cuerdas y por el otro lado están cayendo los metales, como ¡tucután! ¿No? Parece que hubieran entrado mal a propósito y está escrito así, digamos. Es como parte del chiste, ¿no? Y melodías que podrían ser perfectamente partes de un son, ¿no? Tararararun, tararararun, taran, tiraran, ¿no? Pero no son de ningún son en particular. Es como un gesto también, ¿no? Y bueno, quizá también me parece que es uno de los ejemplos en los que se puede ver cuán ágiles también pueden ser los metales cantando. A veces tenemos la tendencia de pensar, no sé, en la tuba que solamente hace fundamentales y quintas de los acordes y eso, y acá nos está ofreciendo una posibilidad melódica bastante mayor, ¿no? Bueno, justamente nos anima a Hay que pensar y a hacer escribir también fusas. para estos instrumentos, ¿no, Lucas? Ahora la tuba va a tener que hacer fusas. Ahora, claro, y bueno, lo que también pasa muchas veces cuando hablamos con estos instrumentistas, estas instrumentistas, es que a la hora de encarar en su carrera, hay algunos conciertos, pero muchas veces se manejan con transcripciones de obras que son originalmente para otros instrumentos, porque no hay, o digamos hay, pero es de una aparición reciente, lo cual me lleva a pensar de que tendrían que tocar más música del siglo XX y XXI, justamente, porque se pone más interesante para estos instrumentos, pero bueno, pero muchas veces cuando tienen que abordar por una cuestión de imposición de programa de instrumentos, repertorio, no sé, barroco, clásico, o no hay obras o se manejan con transcripciones y a veces da y otras veces más o menos. En fin, en todo caso, la novedad de la clase de hoy, aparte de la trompeta, era pensar qué puntos en común y qué puntos diferentes tiene con el trombón, ¿no? El trombón en ese sentido, que también es una familia y tenemos diferentes tamaños y afinaciones, nos presenta algunas coincidencias y otras diferencias, ¿no? El trombón que en general vemos, como el que vimos en el video, es un trombón doble, que es una combinación de un instrumento tenor y bajo, como teníamos el corno, ¿no? Un instrumento, un tubo que está en si bemol y otro tubo que está en fa, y a partir de esa combinación es que tenemos un superinstrumento. Pero la diferencia es que en lugar de tener pistones, vamos a tener una vara que a medida que se abre, se hace más larga, va pasando de la primera posición a la segunda, a la tercera, a la cuarta, así hasta que está completamente desplegada, llegando a la séptima. En general, se trata de evitar o de no llegar a esa séptima posición porque algunas personas pueden tener el brazo no muy largo y no llegar con holgura a esa posición. Sí, claro, pasa eso. Entonces, bueno, está, pero es siempre riesgoso llegar a la séptima y por supuesto que no podemos pedirle a la persona que salte de la primera o la segunda a la séptima y que cante como si fuera fácil porque son posiciones extremas. Es lo mismo que pedirle, no sé, a un instrumentista de cuerda, ¿no? Que agarre el tubo de la tuba del trombón del otro lado, de otra parte. Claro, hay cosas que van a ser fáciles, por ejemplo, glisar va a ser muy fácil. Y cosas que van a ser más difíciles. Pensemos entonces en un instrumento que en general va a separar, ¿no? Va a detenerse para marcar la separación entre las notas. Si le pedimos al trombón que toque ligado, si realmente toca ligado, queda una especie de glissando para arriba y para abajo. Entonces, nuestro legato dentro de lo que es un trombón siempre va a ser con pinzas comparado con otros instrumentos, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero nos hace reflexionar la misma manera de producir el sonido. Entonces, bueno, sí, hay diferentes timbres según el registro, también tenemos las posiciones, no es su instrumento transpositor, o sea que cuando vemos el tubo todo cerrado y tenemos la posición de si bemol, tenemos justamente toda la serie armónica del si bemol, desde el mismo si bemol que teníamos en fagot o que teníamos en corno,
Bueno, es ese si bemol que está 2 líneas adicionales abajo de este. Y después octava, quinta octava, o sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un décimo armónico es algo criterioso. Fíjense que estamos usando para el registro agudo la clave de do en cuarta, ¿sí? Excepcionalmente cuando nos vamos muy arriba, clave de sol, pero en general no leen clave de sol. Así que tengan en cuenta, escribir en clave de fa no es transpositor, lo vuelvo a decir. Bueno, O en entonces, a clave medida que de vamos do. abriendo la vara, Sí. vamos descendiendo. Si bemol, la bemol, sol, sol bemol o fa sostenido, fa, paréntesis. Ya el paréntesis me está diciendo estas notas son difíciles de obtener y no lo vamos a tener como notas reales del registro. Yo diría que abajo de este si bemol no lo usemos la tuba, ¿sí? Porque son notas pedales. Las notas que están más abajo de esta fundamental de si bemol tienden a ser complicadas de sostener, de afinar, en fin, una serie de cosas. Acá te dice algunas fundamentales de las primeras 3 posiciones son good, son buenas. Las otras son posibles, pero son difíciles de controlar. Entonces, depende qué es lo que quieras, ¿no? Por ahí estás trabajando con una obra que trabaja con el timbre y no te importa si es un do cuarto de tono arriba, cuarto de tono abajo, bueno, ahí podrá ser, pero cuando estamos pensando en obtener determinadas notas con claridad, obviamente que esas notas extremas no. Entonces otra cosa que vamos a evitar es de saltar de una séptima posición donde está toda la vara abierta a una primera posición donde está toda la vara cerrada en un tempo rápido, una nota al lado de la otra, por una cuestión física, ¿no? De imposibilidad, por supuesto. Tenemos entonces un trombón bajo, aparte del trombón tenor, y el trombón doble, que es el que los combina. También hay un trombón alto, que se usa bastante en Francia, sobre todo en partituras de orquesta lo encontramos, ¿sí? Y hay mucha literatura acá provista por el señor Adler acerca de partes famosas dentro de ejemplos orquestales, ¿no? Pone Requiem de Mozart, el Tuba Mirum, ¿no? Después, ¿qué más pone la Sinfonía 9 de Beethoven también? Claro que para escuchar ese solo hay que aislar más bien la grabación de Adler, porque en el tutti esto por ahí es más difícil. La Marcha Húngara de Berlioz, la Sinfonía 1 de Brahms. Y bueno, obviamente el efecto preferido por los dibujitos animados es el del glissando. Acá tenemos un ejemplo en una obra de Bartók, ¿no? Pareciera que fuera una especie de gracia natural, como podríamos pensar en un instrumentista de cuerda, ¿no? Porque justamente no tenemos los trastes, no tenemos las notas limitándonos. Pero bueno, pero aparte del glissando, obviamente hay otras cosas que se pueden hacer, tenemos sordinas, y tenemos también, no es tan común, pero existe en las bandas de vientos, en las bandas sinfónicas lo vemos, es un trombón a válvulas, o sea que también tiene un sistema de válvulas similar al de la trompeta, pero con la misma código de afinación. Y bueno, después lo que tenemos acá ya es tuba y estoy tratando de coordinar con Pablo, pero es medio complicado porque trabaja en este horario y nos dijo por ahí de otro horario y yo les iba a consultar a ustedes qué otro horario en la semana podemos llegar a tener. Dios mío, es medio difícil, ¿no? Después de esta clase, por ejemplo, ¿ustedes están cursando otra materia? Hoy y el 15 sí, Marce. Hoy y el Depende. 15. Yo por lo general, después de esta tengo filosofía, Sí, pero hoy no, hoy creo que no. Y la a semana que veces viene tengo tenés. política y, de- y a veces psicología. Ajá. El Todo con a lunes veces. 8 tenés, El o lunes sea, que tenemos psicología, que es a psicología. las 7 y pico. A las 7, pero por ejemplo, antes a las 5:30, 5 por ahí, o Yo podría. 6. A las 5:30 tengo que darle el presente a Diores, si no. ¿A quién? Hay que darle el presente
porque él pide que le demos presente por mail. Bueno, eso lo puede hacer mientras está en la clase. Sí, Sí. es una locura, Marce, es rarísimo. Voy a hacer